Era que cada jefe de manzana tenía que tener coleccionado al grupo, que si había algún ataque había que formaditos, no a las carreras ni con histeria, tranquilos, caminar hasta un lugar en la playa con un número asignado que estaba clavado en la playa, en la arena, y un bombardeo no se va a hacer en la costa, sino más bien en la ciudad, si hubiera habido. No lo hubo. Entonces la gente de esta manzana iba a parar ese lugar en la playa, guiado por su jefe de manzana, y después de ahí habían otros encargados de anotar a qué estancia, a qué número de estancia iban a ir. Todas las estancias tenían un número sobre el techo, y aquí había un responsable de anotar todo, nombre por nombre, cada uno de los que subían a este vehículo para llevarlo a tal estancia. Así que cuando se buscaba a alguien, rápidamente se lo encontraba. En esa parte también había, me tocó conocer un par de maestras que estaban asignadas a la tarea de manejar las bolsas negras. ¿Qué son? Las bolsas negras, en caso de haber muertos como consecuencia de heridas propias de un combate, tenían que identificarlas, meterlas dentro de esas bolsas negras, y pasaban también a ser a un lugar a donde se sabía quiénes eran y dónde estaban precisamente en ese lugar. Bueno, eso fue el caso que conocí de 2 maestras. Deben haber habido más. Bueno, esto fue más o menos la base de lo que fue, cómo se vivió lo del 78, claro. El conflicto. Hubieron medidas de prevención y de adaptación. Y era poca gente que había en el pueblo, todavía no estaba tan numerosa como hoy, así que estaba la posibilidad de hacerlo bien. Y eso fue bueno porque sirvió para lo que siguió después en el 82. Por sobre esa base se trabajó. Pero volviendo entonces a lo que fue el 78 en Río Grande, esto sirvió justamente como una práctica con gente que se prestó para hacerlo, y no era un simulacro, sino que era una cosa real. Entonces todo el mundo sabía que tenía que tener una muda, un paquetito, una bolsa, una mochila o algo con los elementos mínimos, que era una muda de ropa y elementos mínimos de agua, de comida o de lata de que se pudiera comer en esa mochila, de emergencia. Así que cuando se salía rumbo a la playa para congregarse allá, cada uno llevaba sus elementos que iban a necesitar, van a saber por cuántos días cuando se instalaban fuera de la ciudad. Bueno. ¿Hacían simulacros cuando iban a la playa? Por eso te digo, esto fue bueno, sirvió como simulacro, pero no era un simulacro, claro. De verdad era que real. Había un conflicto con Chile y había que ver la forma de producir, por un lado, la estrategia de un ataque hacia afuera, hacia un invasor que se esperaba, y por otro lado, cómo se organiza la civilidad, o sea, la defensa o la retaguardia, como quieras llamar. Otra cosa que llamó la atención en ese tiempo es que el fueguino tiene siempre una sensación de insularidad, que por momentos se olvida, pero en otros momentos genera todo un ahogo, un encierro, hasta impotencia en algunos casos, cuando se quiere salir de la isla y no hay por dónde, no hay aviones, no puede salir. Si la frontera se cierra porque hay un conflicto, no puede salir. Así que se sospechaba que si se cerraba la frontera no iban a haber camiones que trajeran alimentos. Así que la gente se largó a abastecer su casa con lo que encontraran en el súper, hasta dejar vacías las góndolas, ¿no? Esa fue una de las cosas que después les duró bastante tiempo, porque el conflicto duró poco, se encontró la solución, el cardenal Zamoré, enviado del Papa, pudo zanjar las diferencias, y todo aquello que habían guardado tanta cantidad de comida les duró por 3 veces. Y bueno, pasó la guerra. Pero lo bueno de todo esto es que esta experiencia sirvió como organización, yo te vuelvo a decir, para el 82
que fue un conflicto más grande y fue muy preocupante porque allí sí se llegó al fuego cruzado, ¿no? Uh-huh. Bueno, y yendo al 82, ¿qué recordás de los días previos a la guerra? ¿También hubo todo este movimiento y prevención o fue más? Es que pasa que no fue anunciado, fue casi intempestivo la movida en el 82. Yo en ese tiempo estaba trabajando siempre de petrolero en la plataforma Mosconi y faltaban estábamos, yo te digo, 40 minutos de helicóptero había para llegar hasta la plataforma cada vez que iba un turno a trabajar y a relevar al otro. Es decir, estábamos bien adentro, casi más cerca de Malvinas que de Tierra del Fuego. Así que faltaban todavía 5 pozos para hacer y de pronto dijeron, no, levantamos, empezaron los barquitos de servicio a levantar las anclas, que tiene 5, la Mosconi era un pentágono, y la dejan ahí como estaqueada, ¿no?, a la plataforma. Así que se prepararon para zarpar y de ahí todos los que estábamos a bordo se suspendieron los relevos, hubo que hacer la travesía a remolque hasta Puerto Madryn y ahí dentro del Golfo metieron la plataforma que estuvo ahí como 10 años oxidándose. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que empezó el problema, o que ya se venía. Y estaba manejada en ese tiempo por norteamericanos la Mosconi. La Shell, la ESOEPA era la que tenía asignada la zona de búsqueda de exploración de petróleo. Pero días antes del 2 de abril ellos ya parece ser que sabían de que algo acontecía, porque decidieron levantar campamento y salir a la disparada hacia Puerto Madryn. Cuando pasábamos siempre a remolque por el Golfo de San Jorge, Comodoro Rivadavia por ahí, ya las noticias hablaban del desembarco argentino en Malvinas. Me tuve que volver por tierra. Allá fueron los relevos después a Madrid y ahí se siguió por un tiempo haciendo relevo, había que mantener a flote la plataforma. Y me tuve que volver por tierra haciendo dedos con camiones. Yo digo, tengo que llegar hasta Santa Cruz, por ahí cerca hay un puerto donde se abastecen los barcos petroleros, y agarrar uno de estos barcos y llegar por lo menos hasta la costa hubiera sido, pero no se pudo hacer eso y hubo que seguir por tierra a puro dedo nomás. No había tránsito salvo de camiones y alguna otra cosa así dispersa, pero era lo único que había para llegar a Río Grande, que fue lo que hice. Así que apenas llegaba tomé contacto con mi familia y inmediatamente me acerqué a Defensa Civil, porque Palma, un gran amigo, un gran tipazo, había conformado el grupo de observadores adelantados que trabajó en custodia de la frontera oeste de la isla, es decir, toda la frontera con Chile. Se hizo toda una línea virtual de observadores y de ahí se preveía que cualquier ataque que viniera por tierra o por aire iba a ser avistado. Y de hecho hubieron 2 o 3 experiencias de avisar. Había que comunicarse por radio y no te voy a contar muchos detalles, pero sí te voy a decir generalidades. Dame todo. No llegaba los handys que se usaban desde la frontera, allá por estar en San Julio, Cuyen o por allá lejos, no llegaban a Río Grande, pero sí llegaban hasta Estancia Sara, donde se repetía lo que se estaba diciendo, alguna observación o escucha de algún avión o helicóptero, y enseguida la orden llegaba o la denuncia llegaba hasta la base aeronaval, que movían los radares para aquel lado para ubicar de qué se trataba y ver qué. Luego volvían otra vez a su posición, siempre apuntando hacia Malvinas. Siempre había un ataque aéreo, cosa que nunca sucedió. Ganas no faltaron, porque la verdad que el aeropuerto de Río Grande molestó bastante en aquel tiempo a los ingleses,
y especialmente a los ingleses de la flota que venía. Bueno, ahí quedaron algunos hundidos, otros averiados, otros fuera de servicio, hubieron muchos muertos, como también hubieron algunas pérdidas de vida de humanos, de pilotos argentinos, que son los que habían hecho la gran defensa, ¿no? Mientras tanto, la civilidad en el pueblo, lo primero fue esa línea de la reunión de observadores adelantados, y en la ciudad empezó a organizarse de la misma forma que en el 78 con el conflicto con Chile. Así que jefe de manzana, toda esa parte, la patrulla de prefectura caminando por las calles de Río Grande para evitar depredaciones o cualquier otra cosa que fuera de cuidado o de no perder el orden. El tema de los supermercados fue la misma historia, también la gente se largó a comprar, mucha gente había viajado, se había ido de la ciudad, pero otros muchos se quedaron. Por temor se fueron. Y claro, por seguridad, los aviones que traían aprovisionamientos se volvían vacíos y la gente que en ese caso quería arrimarse para viajar y los aviones viajaban. Seguían viajando, los de línea. Llevaban y traían. Los aviones cargueros grandes, pero los de línea con pasajeros también no dejaron de funcionar. En este caso, cuando llegaban a esta zona tenían que viajar con las ventanillas cerradas, esa era la orden. Nadie tenía que ver la estrategia de las Fuerzas Armadas argentinas. Cuando bajaban en el aeropuerto, todas las ventanillas cerradas. Cuando paraban en la pista, un micro los estaba esperando también con las ventanillas todas tapadas. Bajaban del avión y se subían al micro, y el micro los llevaba derechito al Hotel Yaganes o a la Confitería Roca, el hall de lo que era el cine de la ciudad. Entonces ahí se atendía el despacho, el check-in o el abordaje de pasajeros a los vuelos y a sus equipajes. Se entregaban o se recibían en esos lugares. A partir de ahí cada uno hacía su vida en la ciudad. Pero se seguían con algunas limitaciones, como por ejemplo la de la luz. Había que hacer oscurecimiento, aunque todavía la noche era corta, porque en realidad abril, mayo todavía no está muy adentrado el invierno, pero realmente el clima era húmedo, frío, mucha llovizna, esa cosa. Y de ahí sale ese dicho perdido como inglés detrás de un manto de neblina, o el canto de Malvinas habla de las neblinas, porque realmente eran días así, horribles, muy húmedos. Los soldados que tenían que estar así en trincheras o eso realmente la pasaban mal, porque era vivir en la humedad, era bastante difícil. Esas limitaciones entonces en la ciudad era el tema de la luz. En un momento dado ya no se podía salir a la calle en horas de las 10 de la noche en adelante. Esas restricciones, el temor de la falta de alimentos o eso hizo que la gente se volcara a los súper a saquearlos y a limpiarlos, quedaron góndolas vacías. Y bueno, las clases siguieron con naturalidad, el hospital siguió completo, trabajando. Las escuelas no perdieron días de clase, se siguió trabajando, y eran precisamente los chicos de la escuela 2 con sus maestras los que junto con gente del pueblo escuchaban el